Señor, yo te doy gracias porque cada mañana es un testimonio de tu misericordia, porque has traído un nuevo tiempo, con ese nuevo tiempo una nueva etapa, un nuevo reto, nuevos desafíos para este ministerio, para esta casa, Señor, porque tú lo que has comenzado lo vas a concluir para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te doy las gracias por cada una de las personas que tú vas a traer a este ministerio, también por aquellos que son pastores, porque también van a venir a esta casa buscando el pan, el vino y el aceite, buscando una dirección, buscando, Señor, una reforma, buscándote a ti, Señor. Gracias, Jesús, por esa oveja quebrada, maltratada, herida, raquítica, confundida, apartada, que tú vas a traer a esta casa para restaurar, para que te conozcan, para que tengan raíces profundas en ti, para que se alimenten, Señor. Y te pido que nos edifiques, que nos sigas enseñando para poder atenderlas a cada una de ellas, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Dios es bueno. Bien, vámonos a la palabra. Ahora sí, vámonos a la palabra de Dios. Póngase sus chapaletas. No sé si me entienden lo que son unas chapaletas. Son eso que usan los buzos, que se ponen en los pies para poder moverse bajo el agua. En Venezuela decimos chapaleta, no sé cómo le dirán acá en el Perú a eso. Pies de sirena, no sé. Póngase su oxígeno, póngase su traje térmico, pastor, porque usted está hablando de esas cosas. Si vamos a ver la palabra, no estamos en la playa. No estamos en la playa, pero yo siempre he dicho que la palabra de Dios es como el mar. Y Dios no quiere que te quedes en la superficie de la palabra, sino que te profundices y te sumerjas y bucees. Por eso digo, prepárese para sumergirse en la palabra. Eso es lo que yo siempre deseo que usted tenga. Vámonos a 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Hoy voy a leer solamente la NTV, no voy a leer otra versión. Así que no se preocupe, ya usted me conoce. Usted quédese con su versión allí, con la Reina Valera. Yo sé que a lo mejor a algunos les cuesta seguirme la lectura porque usted lee de una forma y yo estoy leyendo de otra, pero es lo mismo, es igual. Para los que la tienen en digital, pues saque su Biblia, póngalo en modo avión para que no le interrumpan las notificaciones del WhatsApp, de los correos, del TikTok, del Instagram, de todo, ¿no? Antes los pastores prohibían el uso del celular en la iglesia. Ahora hay que ser un poquito más tolerante porque como usan la Biblia en el teléfono, entonces tú no le puedes decir que no usan el teléfono en la iglesia, porque entonces no van a leer la Biblia. A algunos les gusta la física todavía y a otros les gusta la digital. Esto es tremendo porque yo lo he dicho bastante, yo no me pongo de acuerdo ni con el pastor Carlos, ni mucho menos con mi esposa sobre la línea del servicio. Cada uno de nosotros busca a Dios, va a la fuente y le pregunta al Señor, al dueño de la iglesia, al novio, ¿qué vas a edificar? ¿En qué vas a edificar? ¿Qué vas a corregir? ¿Qué vas a animar? ¿Qué vas a decirle a la iglesia? Y es tremendo porque cada uno de ellos tocó aspectos puntuales, dijo cosas puntuales que tienen que ver con este mensaje de hoy. Puntualmente y es Dios en el asunto, definitivamente. 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 1, la NTV dice: Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. La razón del por qué Salomón construyó el templo no fue simplemente porque David le dejó los planos, no fue simplemente porque su papá le dejó los materiales, no fue simplemente porque le dejó todo listo para que lo construyera, porque casi siempre se dice eso. En lo natural fue así, porque sabemos que David era el que quería hacer el templo y Dios le dijo: no, tú no me lo vas a construir, lo siento mucho, te voy a permitir que busques los materiales, te voy a permitir que hagas la planificación, que hagas todos los preparativos, pero tú no vas a ejecutar la obra. Lo siento mucho, tú has derramado muchísima sangre. Estamos hablando que David era el cantor de Israel, pero también era un buen soldado, luchó batallas y derramó mucha sangre. Y fue Salomón, ya usted lo sabe, pero la razón no fue simplemente por aquello de, bueno, mi papá me lo dejó y lo tengo que hacer, no me queda de otra, me veo obligado a hacerlo. No.
no fue esa. Salomón tenía en su corazón honrar el nombre del Señor. Esa fue su motivación como rey. La motivación es algo que Dios siempre está mirando, observando y probando en su pueblo. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos realmente? ¿Para qué las hacemos? ¿Con qué fin realmente estamos haciendo las cosas que decimos que las estamos haciendo? Y dice que lo hizo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70.000 obreros, 80.000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3.600 capataces. Señores, esto fue una obra impresionante. 70.000 obreros. Vaya, eso es mucha gente para construir un templo. Eso usted le puede hablar de cómo era de glorioso ese templo, de cómo era de magnífico ese templo y del compromiso y la determinación que tenía Salomón para honrar el nombre del Señor. Salomón no escatimó en absolutamente nada. Y Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro: envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para, y aquí es donde viene la médula ósea de este mensaje, aquí es donde vamos a acabar profundo, aquí es donde vamos a mirar. Esto es interesante porque Salomón le dice a este rey: yo necesito que tú me envíes provisión de madera de cedro, que era una de las mejores de la época. Salomón no se buscó lo peor, sino se buscó lo mejor para Dios. Y le dice: es que estoy a punto de construir un templo para el Señor mi Dios. Y encima de eso le dice las razones de las actividades o de los propósitos centrales de este templo. Y aquí donde vamos a ver mucho lo grueso. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, número 1, para presentar el pan especial del sacrificio, número 2, y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descansos, en las celebraciones de Luna Nueva y en las demás festivales del Señor nuestro Dios. 3 actividades principales Salomón resalta acá y le dice a este rey: necesito construir este templo porque ahí se van a hacer 3 cosas, 3 fundamentales. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? O sea, a pesar de que el primer templo era espectacular, porque sí lo era, los indicios arqueológicos y la historia han replicado un poco este templo con la descripción de acá, y de verdad era un templo bastante hermoso, magnífico, como lo dice acá. Salomón mismo dice: por mucho bonito, por mucho trabajo espectacular que yo haga, ese templo no tiene la capacidad de soportar la gloria del Dios de Israel. No hay templo alguno que pueda homenajear, que pueda honrar realmente a Dios. De cierto modo, Salomón dice: a pesar de que yo voy a hacer todo este esfuerzo, esto no es nada para lo que Dios se merece. Esto no es nada para lo que yo pueda hacer realmente. Y mire que estaba haciendo ya un esfuerzo enorme. Como ya lo acabo de decir, ya tenía parte del trabajo hecho porque su papá le hizo bastante de la organización y la planificación. Digamos que en esa parte ya tenía algo de trabajo adelantado. Pero aquí lo relevante son estas 3 cosas que vamos a mirar hoy. Y concluye diciendo: ¿quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como lugar para quemarle sacrificios? Es interesante que en esta parte final, en esta carta que le manda el rey, él dice: yo no soy quien para construir un templo al Señor, excepto como lugar para quemarle sacrificios. Y aquí vamos a mirar varias cosas
de estas tres que ya acabo de decir. Vámonos a Éxodo 25. Deje su dedo en 2 Crónicas 2. Éxodo 25, versículos 23 al 30. Éxodo 25, 23 al 30. Moisés está recibiendo las instrucciones de parte de Dios para todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Absolutamente todo lo recibió Moisés de Dios. No hubo nada que se inventara ni que le dejara la libertad creativa a los artesanos. Todo tenía que haberse hecho según el diseño de Dios, al pie de la letra, ni más ni menos. Moisés se puso muy estricto. Es que a mí me parece, Moisés, que así queda más bonito. No me interesa si a ti te gusta o no. Dios dice que es así y así se tiene que hacer. O sea, Moisés veló muy bien por eso, por cada uno de los detalles. Y aquí vamos a ver un elemento fundamental. Dice, luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz esta vara con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Y este punto, que es uno de los que nombró Salomón, coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Quiero que sepamos que este pan de la proposición, o como lo dice acá, el pan especial, o este pan, vamos ahora a Levítico 24, del 5 al 9. Estamos entrando en contexto, todavía ni siquiera he empezado a explicar nada, pero necesito que ustedes conozcan, recuerden y refresquen estas cosas. Levítico 24, del 5 al 9. Ya vimos en Éxodo que estos panes iban sobre una mesa de madera de acacia recubierta con oro, y es el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Es decir, era parte del oficio sacerdotal diario de los levitas. En Levítico 24, del 5 al 9 dice, también deberás hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas, con 6 panes en cada columna. Fíjense que hasta las instrucciones que tenían era cómo lo tenían que hornear y cómo lo tenían que servir. Hasta eso Dios le dio instrucciones a los levitas. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es decir, los levitas elaboraban el pan, duraba una semana el pan y el día del Shabbat lo tenían que quitar para poner pan fresco. Ese era el tiempo de duración del pan, no se les ponía duro. Eran buenos panaderos los levitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes le pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es decir, el pan que retiraban, no lo botaban, se lo comían los levitas y volvían a poner otro pan fresco hasta el próximo Shabbat en la mesa de oro. Y Salomón dice, en una de las 3 cosas de 2 de Crónicas, que ese templo que él va a construir para honrar al Señor va a ser un lugar apartado, es decir, consagrado. ¿Para qué?
para presentar el pan especial del sacrificio. Y este es un pan que conmemora la presencia. Este es un pan que conmemora la relación y la intimidad. Esto es muy significativo porque, pastor, ¿qué tiene que ver esto que estamos leyendo con Salomón y ahora nos estamos trasladando a Éxodo y a Levítico del pan y todo aquello? Porque precisamente el propósito de tener un templo no es simplemente para vernos todo bonito y sacarnos la foto y subirla al Instagram y hacernos publicidad para que vengan. No. El propósito es precisamente tener una relación, comer del pan de la presencia, tener esa intimidad con nuestro Señor. Porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. El verdadero pan soy yo. Tomó en la última cena pan y lo partió y dijo: comed de este pan que es mi cuerpo entregado por ustedes. Es un momento único en el que nosotros tenemos esa relación íntima. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo digiere el pan, se nutre del pan. Y por lo tanto, la motivación para nosotros venir a la casa, al templo, es precisamente: yo quiero del pan de tu presencia, Señor. Usted tiene que tener hambre y sed por esa presencia. Amén. Por eso es tan significativo lo que Salomón dice acá. Por eso, cuando vamos a los símbolos de la Escritura, es que podemos entender mucho más las palabras de Salomón, que se trasladan a nosotros hoy día también. Porque Dios no dejó de servir ese pan. Nos dio el pan eterno, que no necesita ser cambiado cada 7 días, que se sirve. Y Salomón dijo: en ese templo que yo voy a construir va a haber pan. Y yo le voy a decir una cosa: les recuerdo que ese pan lo hacían los levitas. ¿Y quiénes son los levitas ahora en el Nuevo Testamento? Bueno, los pastores, no, error. Los levitas es todo el pueblo de Dios. Lo dice Pedro: somos un linaje escogido, una nación de reyes y sacerdotes. Le está hablando a la iglesia. No está diciendo: ahora los levitas son exclusivamente los pastores. Nunca usted va a encontrar eso de parte de ningún apóstol de las Escrituras. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene que estar pendiente del pan? ¿Yo solamente? Todos. Yo le enseño a usted a cómo cocinar ese pan. Yo se lo doy para que lo pruebe. ¿Le gusta? Sí. Yo creo que más de uno está aquí por eso. Amén. ¿O no? Pero yo no nací aprendido, como decía mi abuela. A mí me enseñaron a hacer pan y aprendí del mejor hornero. Y todavía sigo aprendiendo sus recetas porque son únicas y especiales. Estoy hablando del Señor. Amén. Porque Él es el pan. Y Salomón dice: en ese templo va a haber pan, porque va a estar consagrado para el pan. Usted tiene que tener entonces hambre por ese pan. Y usted tiene que tener la capacidad de darle pan al que venga para esta casa. Amén. Porque Dios no solamente me va a usar a mí, Dios te va a usar a ti. Amén. Gloria a Dios. Para que tú alimentes a los invitados, al que se sienta al lado tuyo, al que cuando tú pases por esa puerta, concha, yo veo a ese hermano que está como cargado, yo veo a esta persona que está como raquítica. Señor, ¿qué me estás mostrando? Y usted se le va a acercar a esa persona. Y usted va a hacer lo que usted tenga que hacer para darle ese pan. No va a esperar solamente al pastor Carlos, o a mi esposa, o a mi persona, o a cualquier otro. Usted lo va a hacer, porque usted a veces levita. Porque este va a ser un lugar consagrado para eso. También debes hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro. ¿Por qué la mesa era de madera? Es como que si agarráramos este púlpito o esta mesa de las ofrendas y agarramos y le pagamos a un orfebre para que lo bañe de oro. Imagínense eso. Ahorita eso va a costar un realero. Uf, porque si una prendita chiquita como un anillo vale un dineral, imagínense bañar todo esto de oro. Wow, no me quiero ni imaginar cuánto nos pueden cobrar. Pero así estaba la mesa, lo acabo de leer. ¿Y eso por qué? Porque ese pan va puesto sobre el brillo, sobre la santidad, sobre la pureza, sobre el esplendor de Dios. Y eso nos representa a nosotros, porque nosotros somos de madera, nosotros somos de barro. Y estamos cubiertos del oro de Dios. Por eso que los sacerdotes tenían en su gorro una chapa que decía santidad a Jehová en oro. Muy simbólico. Y todas las cosas del tabernáculo eran de madera cubiertas con oro. Por eso que
nosotros no podemos pretender que vamos a servir ese pan en un cartón que usted recoja de la calle. Usted se dio cuenta que, bueno, no me fijé, pero creo que allá afuera hay un cúmulo de tierra, de escombros, y a veces tiran cosas ahí, me imagino. Imagínese que usted contrata al mejor chef de la Rosa Náutica. Creo que se llama el restaurante ese que está allá en Miraflores, el que está por la Costa Verde, que todo el mundo dice que es buenazo y que es carísimo. Por ahí. Imagínese que usted contrata a ese chef y le hace tremenda comida, pero se la sirve en un cartón que recogió de la calle. ¿Usted se va a comer esa comida? Usted nada más con ver dónde sirvió la comida, indistintamente de lo espectacular que se ve el plato, de lo rico que huele ese plato, usted dice, no, ya va, güey, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tú me sirves esto así? Usted inmediatamente lo va a rechazar. Es exactamente lo que ocurre con nosotros. Nosotros tenemos que estar revestidos del oro, de la santidad, de la pureza, del brillo, de la gloria de Dios, para que cuando en usted vean ese pan, la gente venga corriendo a comerse ese pan. Mire lo simbólico de todo esto, lo espectacular de todo esto. Luego dice, pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Algo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que combatir es parte de esta cultura evangélica en la que yo voy a la iglesia para que me den. Yo voy a la iglesia para que oren por mí. Yo voy a la iglesia para yo sentirme agradado. Yo voy a la iglesia para que desde que yo paso por esa puerta a mí me tienen que tratar bien porque yo soy un hijo del Rey de Reyes. Y todo gira en torno a me tienen que dar porque Dios es Dios de amor y Dios es un Dios bueno y generoso y entonces siempre me quiere bendecir y siempre me quiere ministrar. Pero curiosamente, cuando nosotros abordamos este tipo de pasajes en las Escrituras, vemos siempre que es el pueblo el que le va y le ofrece a Dios. No Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque el que está necesitado no es Dios, es tú y yo. El que tiene que honrar, el que tiene que glorificar a su Creador somos nosotros. Lo que hemos sido objetos de su misericordia, porque aquí ninguno quiso ser salvo. Aquí por misericordia usted es salvo, por gracia usted es salvo. Amén. Usted no escogió un día, bueno, yo hoy tengo ganas de ser salvo, yo mismo me voy a salvar. Ninguno puede decir aquí eso. Y aquí vemos esto, lo acabo de leer, y usted lo acaba de leer también en su Biblia. Dice que es representativo porque los sacerdotes estaban representando al pueblo delante de Dios, y lo acabo de decir otra vez, lo vuelvo a decir, como una ofrenda de parte de los israelitas hacia Dios. Pero hoy es al revés. Hoy queremos ser servidos solamente, no queremos servir. Entiéndase servir acá bajo el principal contexto de mi adoración hacia Dios, de mi devoción hacia Dios. Yo voy a la iglesia, yo me tengo que preparar, así como usted ve que yo me preparo para darle a usted una palabra que lo bendiga, que lo edifique, que lo motive a buscar a Dios. Usted tiene que prepararse también para venir a recibir de la palabra, para preparar su corazón, su alma, su espíritu, para venir a darle a Dios su ofrenda. Y aquí no estoy hablando de dinero solamente, porque ese siempre es el otro mal enfoque que le dan hoy día cuando uno habla de ofrenda. Pero cuando usted ve acá en la ley mosaica todas las distintas ofrendas que se daban, porque eran bastantes y cada una tenía un propósito, usted se da cuenta que era toda siempre del pueblo para con Dios, que afectaba su relación con Dios, afectaba su gratitud para con Dios, afectaba su santidad porque había pecado y tenía que dar una ofrenda por el pecado, tenía que dar una ofrenda por los pactos que había hecho de promesa, tenía que dar una ofrenda de reconocimiento y de honra. Y todo eso afectaba la relación que el pueblo tenía con Dios. Las ofrendas de cereales, yo sé que a lo mejor a alguno, a lo mejor le suena, a lo mejor a la mayoría no, porque honestamente da pereza leer a veces Levítico, porque es como muchas normas, muchos reglamentos, y como que a la carne le molesta, de por sí a la carne no le gustan las prácticas espirituales,
No le gusta mucho leer la Biblia, mucho menos orar, pero entre las dos prefiere leer la Biblia. Entre las dos. Pero a la carne no le gusta. Pero a la carne sí le gusta ser beneficiada, sobre todo cuando está enferma, y sí pide oración a los hermanos, y ahí se aceptan muchas cosas porque ve un beneficio. Pero como la carne es egoísta, la carne actúa de esa manera. Pero las ofrendas de los cereales era solamente para acercarse a Dios en gratitud. Solo para eso. Para eso eran las ofrendas de los cereales. Las ofrendas por el pecado eran otras. Ahí donde entra el famoso cordero, que ahí sí más de uno ya lo asocia rápido. Era una ofrenda por el pecado del pueblo. Y aquí dice entonces que este pan era una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor, o el pan de la presencia también se le dice. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que presentarse siempre delante de Dios para tener esa intimidad, esa comunión magnífica, nutrirse de nuestro Salvador. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Tenemos que acabar entonces con esa cultura. Es que yo voy a la iglesia porque yo necesito recibir. ¿Y cuándo entonces empezamos a dar nosotros? ¿Solamente cuando traigo mi diezmo y la ofrenda? Ahí es cuando yo doy nada más. De resto yo no doy. Puro recibir. Yo no veo eso acá en lo que es la devoción del pueblo de Dios. A ellos se les exigía una adoración. Y esa adoración estaba representada en las distintas ofrendas, en los distintos rituales y ceremonias. ¿Cuántos acá, voy a hacer una pregunta y sea honesto, cuántos acá han escuchado la última serie que acabamos de terminar los martes de la vaca roja? Oh, me sorprende que Pati la haya escuchado. ¿La escuchaste toda? Sí. Increíble, no me lo esperaba. En serio, no me lo esperaba. Pero eso es una cosa que Dios hace, pues. El que uno menos se imagina es el que más sale bendecido. Amén. Y cuando uno aborda el sacrificio de la vaca roja, uno dice, wow, Señor, o sea, tú quieres que tu pueblo tenga un nivel de estándar tan alto de lo que es la pureza para que eso no dañe su relación contigo. Y básicamente es esa la enseñanza y la moraleja que podemos sacar. Por eso tan detallado con cada una de las cosas que vimos durante esa serie. ¿Y qué es eso? El pueblo cuidándose para poder seguir adorando a su Dios. Hasta en asuntos de la muerte. Increíble. Así que este pan, yo pregunto, porque aquí dice que este pan era una ofrenda para el Señor de parte del pueblo. ¿Cómo está tu pan? ¿Cómo está el pan que tú le estás dando al Señor? ¿En qué condiciones está el pan que tú le estás entregando al Señor cuando tú vienes acá a la casa? Porque ahora usted se está dando cuenta que usted no solamente debe venir a recibir, sino usted tiene que venir a dar. ¿Y qué le estamos dando al Señor? ¿Qué tipo de pan? Él puede tomar de nosotros de ese pan para dárselo a otro, para que coma, para que se alimente. ¿Estamos nosotros en esa condición de dar? Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Bien, Salomón también habló aquí, dijo la otra cosita que mencionó. Pasa que me lo salté, no lo dije en el orden que él, no comencé en el orden que él lo planteó, pero aquí el orden de los factores no altera el producto. Dice, esto ya será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él. Incienso aromático. Vamos a Éxodo 30, del 1 al 9. Éxodo 30, del 1 al 9. Recuerda, estoy leyendo la NTV. Si usted lee la Reina Valera, tranquilamente concéntrese allí para que no se pierda en el camino con las dos versiones. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso.
Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo cada mañana. Cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de grano, ni ofrendas líquidas. Es decir, era más o menos como del tamaño de este taburete, más o menos para que tengan una idea, y era exclusivamente para quemar un incienso específico que Dios le exigía a los sacerdotes. Como lo dice ahí, no podían quemar cualquier tipo de incienso, no podía ser usado para otra cosa. Y ya me imagino que usted conoce la historia de los hijos de Aarón, que creyeron ellos que porque estaban consagrados y estaban autorizados por Dios para auspiciar todas estas cosas, se levantaron un fuego extraño, quemaron un tipo de incienso que no era agradable a Dios, y que dice, y Dios los mató. Yo me imagino si Dios aplicara la misma hoy día, aunque ya se han visto casos de personas que han muerto en plena prédica. He visto varios casos, ¿no? Tampoco es que no es que nunca ha ocurrido, pero en estos tiempos era mucho más recurrente que Dios usara estas cosas. ¿Y por qué lo mató? Porque ofrecieron un incienso extraño. ¿Y qué es el incienso? A ver, ¿qué es el incienso? Vamos a ver, porque se me pasó acá un versículo. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que está en Apocalipsis 5, creo que está. A ver. No, aquí no está. Es donde dice en Apocalipsis que el ángel tomó la copa y la vertió y mezcló las oraciones, y ese incienso son las oraciones del pueblo santo. A ver, se me pasó por alto este versículo. Incienso, vamos a ver si lo encuentro. El que lo encuentre me lo indica, por favor, porque como no tenemos internet, pues me va a costar un poquito más. No me deja encontrar. ¿Tocalo, lo encontró? A ver, así lo encuentro rapidito. ¿Cuál es? Que dice que el ángel tomó la copa con las oraciones y la vertió y soltó un rayo. Estoy diciendo como lo dice Apocalipsis, como lo dice la Reina Valera. Apocalipsis 5.8. ¿Cómo? Apocalipsis 5.8. Ah, entonces no estaba equivocado, si era el 5 entonces. Y también Apocalipsis 8.4. ¿Cómo? Y Apocalipsis 8.4. Apocalipsis 8.4. Apocalipsis 8.4. Ah, aquí está. Apocalipsis 8.4. Gracias, pastor. 8.4. Apocalipsis 8, versículo 3. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono.
El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos, un gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Las oraciones que el pueblo de Dios realiza es ese incienso que encontramos en Éxodo. Ese es el incienso agradable que a Dios le encanta, le gusta, pero hay un detalle. Hay mucho fuego extraño, hay mucho incienso extraño que hoy día se está enseñando desde muchas iglesias sobre lo que es la oración, y están mezclando, así como lo dice acá, que el ángel mezcló el incienso y es esas oraciones que agradan delante del trono, que tienen un olor extraño y que no le están gustando a Dios desde que se están realizando. Pero usted y yo venimos a la iglesia como incienciarios a levantar ofrenda que le agrada a Dios, algo que a él le huele, que le encanta. No sé si usted tiene algún tipo de perfume que toda la vida a usted le ha gustado, o que toda la vida usted nunca ha cambiado un perfume y que a lo mejor ahorita no lo usa por cuestiones de economía, no sé, de otra cosa, porque ya se aburrió de él. Pero hay fragancias que a ti te encantan y que tú te pudieses bañar con ellas todos los días si tú pudieras hacerlo. Bueno, Dios tiene un perfume, y ese perfume es ese incienso, son esas oraciones. Y te voy a decir una cosa, siempre nos han vendido la oración entonces como solamente una herramienta para yo acercarme a Dios y sacar mi lista de mercado con todo lo que yo necesito. Pero bajo esta óptica, Dios nos está enseñando que la oración, según los términos, de la forma correcta como a Él le agrada, es una de las ofrendas de adoración más puras, más santas y más básicas que usted y yo realizamos. ¿Y cómo Satanás ataca la oración? Para que nos cueste orar. Cómo la carne se revuelca para no orar, pero sí le gusta verse beneficiada cuando le conviene. Pero cómo nos cuesta mantener un ritmo de oración. Pero aquí dice en Éxodo, retomando un poco la lectura, que los sacerdotes tenían que hacer esto por las mañanas y por la tarde. Era lo básico. Es decir, los sacerdotes tenían actividades diarias puestas por Dios, y una de ellas era prender el incienso por la mañana y prender el incienso por la tarde al caer la noche, al caer el día. Era básico, era elemental para ellos, pero no puede ser cualquier tipo de incienso. Por eso que nosotros hoy día, hasta las oraciones a las que le decimos amén, tenemos que estar atentos para discernir que no sea un fuego extraño que se levanta delante de Dios, porque Dios no responde ese tipo de oraciones, a Dios no le gusta ese tipo de oraciones. Pero cuando usted dice amén, usted está afirmando y usted está apoyando las oraciones que otra persona está haciendo. Y usted tiene que discernir eso. Es como el sacerdote tenía que mirar que lo que se estuviese quemando en el incenciario fuera según lo que Dios dijo que había que quemar, no cualquier tipo de incienso. Ahora yo pregunto, ¿cómo está tu inciensario? Ese incienso que tú estás levantando es agradable delante de Dios. Lo estás levantando de mañana, lo estás levantando de tarde, lo estás levantando de madrugada, lo estás levantando de noche. Cuando nos reunimos en el templo y oramos, estamos haciendo un gran incensario que se está levantando hacia Dios. Y venimos a ¿qué? A adorar. Estamos adorando a Dios. Ah, pastor, yo pensaba que la adoración comenzaba con la música. Porque aquí en este momento, lo que hemos leído, aquí no había música por ningún lado. Es más, dentro del diseño original de Dios, de lo que es el tabernáculo, no hay música por ningún lado. Real, los músicos vinieron a aparecer mucho tiempo después. Luego, se fueron anexando al culto que rendían a Dios. Pero originalmente no había músico. Pero aquí dice que este era el acto de adoración. Por eso que una iglesia quizás no tenga músicos, quizás no tenga instrumentos musicales, pero si la iglesia sabe orar, si la iglesia sabe poner sus panes delante de Dios, está adorando y está haciendo como cuerpo en Cristo lo mismo que hacían los sacerdotes, lo mismo que le estaba diciendo Salomón a este rey. Aquí se van a hacer estas tres cosas: vamos a quemar incienso aromático y vamos a poner los panes de la propiciación. De la Biblia no nos registra si el rey le entendió a Salomón lo que le estaba diciendo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero para Salomón era esto importante. Y por eso mi preocupación como el ángel de esta iglesia es que usted aprenda a quemar incienso delante de Dios.
que usted revise ese incensario familiar que usted está levantando en su casa. Si es que algunos han tomado la actividad de orar como familia, como núcleo familiar, como esposo, como padres, etcétera, según cada quien como conviva. ¿Qué tipo de incienso están levantando? Porque si a Dios no le agrada ese incienso, Dios no va a responder como se espera. Como se espera. ¿Qué más dijo Salomón acá? Dijo tres cosas, y lo mencioné al principio. Quemar incienso aromático, es decir, agradable a Dios. Presentar el pan del sacrificio. Y número 3, en Segunda de Crónicas, dice sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Tres cosas Salomón acá dio. Vamos ahora a Levítico 16, del 11 al 13. Levítico 16, del 11 al 13. Dice: Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. Lo primero que tenían que hacer los sacerdotes, los levitas, no era interceder por el pueblo, no. Primero tenían que humillarse ellos, arrepentirse, pedir por ellos mismos, por su familia, y luego era que venían el pueblo con todos los pecados que ellos tenían que ponerse a cuenta delante de Dios. Y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incenciario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incenciario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca. El lugar de la expiación, el lugar donde se cubre el pecado con la ofrenda, con la sangre de los animales, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. ¿Por qué? Porque la causa del pecado, ¿cuál es? La muerte. Aquí dice Dios que si hace esto no morirá. Aquí lo interesante de este pasaje es que miramos con atención 2 cosas que una de ellas ya la acabo de mencionar. No solamente el sacrificio por el pecado del becerro, sino cómo en medio de ese ritual se mezcla con el incenciario. Y yo acabo de decir que el incenciario es la representación del acto de orar, que es una representación básica, es una actividad muy básica de todo creyente, de orar, de adorar a Dios. Cuando tú oras, tú estás adorando a Dios. Ah, pastor, pero yo pensaba que era solamente pedir por mis problemas. Ah, eso es lo curioso. Es decir, cuando tú entiendes que cuando tú oras, tú estás adorando a Dios, ahora hasta tu forma de pedirle las cosas a Dios la vas a cambiar. La vas a cambiar, porque tú estás adorando a Dios cuando tú oras. Y tú vas a empezar a preocuparte más por la forma en la que tú oras. Con qué ingredientes tú estás sazonando tu oración. Porque ya tú estás claro que tú estás quemando incienso a Dios, tú estás adorando a Dios con tu incenciario. Pero aquí dice que Aarón mataba el becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo. Y Salomón dice que, a ver, se me fue. ¿Dónde está? Para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes. Bien. Éxodo 29, 38 al 46. Éxodo 29, 38 al 46. Ya vimos parte de los rituales que hacían los levitas con el sacrificio del cordero y con el incensario. Éxodo 29, del 38 al 46. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Punto número 1, usted tiene que ofrecer sacrificios con regularidad sobre el altar.
Punto número 2, en este local, en esta sede, se tienen que ofrecer sacrificios con regularidad. ¿Entiendes el sacrificio? Como la forma en la que Dios pedía devoción, reverencia y adoración. De ahí viene el término ofrenda, que hoy día se maneja en las iglesias. Vamos a recoger la ofrenda, vamos a levantar una ofrenda para pagar esto, de aquí viene. Es lo que la gente le venía a traer a Dios con un motivo particular, porque se lo sacrificaba, la ofrenda. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de un año, uno en la mañana y el otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta, mezclada con 1 litro de aceite puro de oliva, prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Esto es interesante porque usted sabe muy bien la simbología que tiene el aceite. Pero aquí dice que el aceite puro de olivas tenía que estar prensado, mezclado en esa ofrenda. La razón por la que usted y yo pasamos por circunstancias en las que nos sentimos presionados y nos sentimos que voy a explotar porque ya no aguanto esto, es porque Dios te está prensando para que des aceite. Yo le voy a decir esto si usted no lo sabe. El monte Getsemaní, donde Jesús oró 3 veces que se le salieron como gotas de sangre, ese momento, la palabra Getsemaní significa prensa de olivo, porque ahí donde él oró habían los lagares donde literalmente se prensaba la prensa, la aceituna. Ahí él oró. Entonces mire lo simbólico, que Jesús ahí estaba siendo prensado y por eso su sudor era como de gotas de sangre. Y usted y yo necesitamos dar una ofrenda todos los días con regularidad. Y usted tiene que ser prensado para sacar aceite. Para sacar fruto, usted tiene que ser prensado. Y sobre esta casa, sobre este lugar, tenemos que dar ofrenda 2 veces al día, dice acá. Bueno, con regularidad, lo que quiere decir. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Jesús dijo que el vino nuevo no se echa en odres viejos porque revienta el envase. Por eso hay que renovar el odre para echar el vino. Pero el vino también tenía una connotación alegre, de abundancia, de prosperidad. Eso es lo que representa el vino para los judíos. Los judíos no bebían agua potable, no bebían agua San Marcos, no bebían agua nada de eso, ellos bebían el vino. Así que representaba también la celebración, el gozo, el disfrutar, el brindis. Estoy resumiendo todo lo que usted encuentra en la Biblia sobre lo que es el vino. Y que por lo tanto en esta casa tenemos que garantizar que la gente encuentre vino, que la gente se lleve un trozo de pan y que se lleve ¿qué? Su copa de vino. Que encuentre esa abundancia espiritual en Cristo, que encuentre esa riqueza, que encuentre ese gozo, esa renovación, esa reforma que necesita. Porque eso es. Pero yo pregunto, ¿cómo estás tú como odre para que Dios vierta sobre ti ese vino nuevo? Porque Dios no va a verter el vino nuevo sobre odres viejos. ¿Cómo estás tú como odre? Porque Salomón dijo, sobre este templo se van a hacer sacrificios quemados. Y estos sacrificios vienen mezclados con vino y con aceite. ¿Cómo estás tú como odre? ¿Cómo estamos? Ofrece el otro cordero por la tarde. No, me saltó un pedazo. Ofrecerás 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde junto con ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana. Mire lo que dice acá. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Fíjese que aquí todo lo que hemos leído hasta ahorita son las cosas que el pueblo tenía que hacer, los sacerdotes en representación del pueblo, dárselas a Dios. ¿Para qué? Para agradarle. Ellos entendieron que ellos iban al culto, ellos iban al tabernáculo, iban al templo no a recibir, no para que Dios me dé, no, yo debo ir a llevarle a Dios para honrarle, para alabarle, para adorarle. Fíjense, lo estamos mirando. Contrario a la cultura que hoy día nos han vendido, no es que yo voy al templo porque yo necesito recibir. Yo no me imagino que Aarón, no, yo no voy a ir al templo hoy porque yo me siento mal hoy, yo necesito que Dios me ministre a mí. Sí, puedo asegurarte que Aarón iba a amanecer muerto. ¿Cuántas veces no hemos tenido esa mentalidad nosotros los evangélicos hoy día?
o es que se le olvida que los levitas también eran seres humanos que tenían problemas familiares, que tenían circunstancias a pesar de que era otra época. Ellos también tenían problemas anímicos. A lo mejor, oye, no tengo ganas de ir al templo hoy. Yo no me los imagino. Yo no me imagino a Aarón pasándole un WhatsApp a todos los levitas para que fueran al templo. No me lo imagino en eso. ¿Qué diferencia, verdad? Esto es volver a la senda antigua, esto es la reforma, esto es entender la esencia de la verdad detrás de las cosas, lo que Dios demanda. O no, yo no voy a ir al templo porque no me gustó como el sacerdote principal habló la última vez. Está bien, no vaya. Me puedo asegurar que va a amanecer muerto el día siguiente seguramente. Estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día de generación en generación. Es decir, ellos tenían la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación que nosotros le debemos ir a la casa y acercarnos a Dios, no esperando que Él nos dé, sino nosotros darle. Y no lo que nosotros nos salga del bolsillo, o nos parezca darle, no. Tenemos que darle lo que Él exige, porque el que es Dios es Él, no nosotros. Esto destruye un poco este evangelio y este cristianismo de que nos venden como a un Jesús que está esperando algún tipo de que le abramos los brazos para él salir corriendo y abrazarse sobre nosotros. No, el que necesita somos nosotros, no él. ¿Por qué yo le tengo que adorar? Porque yo necesito adorarlo por mi bienestar espiritual, porque yo dependo de él. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Apenas el sacerdote pisaba la puerta del patio del templo, ya le estaba ofreciendo holocausto, ya le estaba ofreciendo alabanza, ya le estaba sirviendo a Dios desde el mismísimo momento que pisa la puerta. Pastor, yo pensaba que era que cuando sonaba la música era que yo empezaba, ¿no? No había música, recuerdo lo que acabo de decir. Originalmente no había música en el servicio a Dios. Eso vino mucho tiempo después. Y ya ellos estaban adorando. Eran adoradores. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Señor, háblame. Yo voy a la iglesia para que tú me hables. Sí, pero aquí dice que Dios le habló o le hablaba cuando quería, porque les dio una promesa. Pero después de, los sacerdotes, los levitas iban a adorar, a alabar, y en un punto de esa adoración Dios les hablaba. ¿Cuántas veces los cristianos no quieren que Dios les hable, pero no se han ocupado primero de alabar y adorar a Dios según los términos y las condiciones que Dios mismo ha puesto para que se le adore? Y en medio de esa adoración Dios te va a hablar. ¿Cómo está tu adoración? Y eso es lo que Dios está demandando acá. Recuerden que aquí estamos mirando lo que le dio Salomón al rey. Recuérdelo. Y si aquí queremos que Dios nos hable, si aquí queremos que cuando la persona pise esa reja de allá adentro para acá, Dios le puede hablar de cualquier forma, de cualquier manera, con el que esté parado en esa puerta y lo reciba quien sea, que la gente diga, wow, aquí está Dios. Aquí Dios habla. Yo pensaba que no, pero ¿y cómo ese hermano sabía eso? ¿Y quién le dijo a ese pastor esas cosas? ¿Quién le dijo a esa hermana eso, que me dijera a mí eso? Dios. Tenemos que ser una iglesia entonces que sea adoradora. Y ya usted está entendiendo muy bien lo que Dios quiere decir. Por eso no es casualidad que hayamos aperturado y que en este punto en el que estamos iniciando todavía no haya músicos. Porque Dios quiere que la iglesia entienda lo que es la adoración. Y no es primera vez que Dios nos habla de adoración aquí en la iglesia, ojo. No es primera vez. Me reuniré allí con el pueblo de Israel. Me reuniré allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel, el lugar que se ha consagrado por mi gloriosa presencia. Este lugar ya se consagró para la presencia de Dios. Y queremos que entonces cada vez que nosotros nos reunamos como iglesia, la chequina de Dios esté aquí. La gloria de Dios, porque esa es nuestra garantía como iglesia, esa es la garantía de las personas que se van a salvar, de que se van a sanar, que Dios lo va a ministrar, de los poderosos milagros y señales que vamos a ver. Todo depende de esto.
Pero a nosotros nos toca una parte, aprender a adorar a Dios como iglesia. Como iglesia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ahora volvemos a Segunda de Crónicas para ir concluyendo este mensaje que ha sido exquisito. Yo no sé si usted lo ha disfrutado. Yo lo he disfrutado. Yo disfruto cada arrecife de coral de la palabra de Dios. Volvemos a 2 Crónicas 2. Será un lugar apartado, rey Irán, para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Aquí vamos a hacer esas tres cosas que ya hemos visto, en los días normales de servicio, en los días especiales, en las fechas, en todo momento. En todo momento lo vamos a hacer. Esa es nuestra responsabilidad como congregación, como cuerpo de Cristo, como la nuevo linaje santo de Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. El Israel de Dios no es el Israel según la sangre. Ahora es el Israel según la sangre de Abraham, sino según la sangre de Jesús. Amén. Y ese es el pueblo redimido que cree en Cristo, que es la iglesia. Así que el nuevo Israel, el Israel verdadero, es la iglesia del Señor. Y esta es la orden que le ha dado a la iglesia. Y es lo que se demanda, lo que Dios exige. Este tendrá que ser un templo magnífico, porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Ahora usted entiende que esa honra que tenía ese templo, esa magnificencia, no era por la construcción, era por lo que se hacía en ese templo. Por eso Salomón resalta estas tres cosas. Por eso que a lo mejor usted dirá, bueno, pastor, sí, ya tenemos local, pero bueno, es modesto, no es chico, no se parece al de la iglesia tal, no se parece al de la fulana tal. A mí no me importa el tamaño de la membresía ni del local. A mí me interesa que seamos iglesia según este estándar, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros relevancia delante de Dios. Eso es lo que nos va a hacer magnífico como iglesia. No el tamaño. El éxito de una iglesia no se mide por el tamaño de la membresía. Y mire que yo vengo de una iglesia grande, tengo propiedad para decirlo. Vengo de una iglesia en la que normalmente los domingos eran 5.000 personas reunidas escuchando la palabra. En las actividades especiales alcanzaban casi los 10.000. Pero esto que yo estoy diciendo acá se perdió hace mucho tiempo en esa iglesia. Este tendrá que ser un templo magnífico porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses, pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno? A pesar de lo que el Señor nos permita lograr para Él, para honrar su nombre, es algo insignificante para lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Quién soy yo para proponer construir un templo? ¿Quiénes somos nosotros para pretender buscarle una casa a Dios? Hay que ser humilde y reconocer estas verdades, que Dios por gracia nos visita porque nos ama demasiado. Excepto, ¿quién soy yo para proponer construir un templo? Excepto como lugar para quemarle sacrificio, excepto para adorarle. Mire ahora lo que ahora usted está entendiendo mucho mejor las palabras de Salomón al rey de Irán. Porque ¿cómo comenzó el versículo 1? Decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor, para adorarle. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a quemar incienso congregacional. Así que estas son las demandas, estos son los deberes que usted y yo tenemos como iglesia. Y va a venir gente, sí va a venir, yo estoy claro. Hay gente que después ahora cuando se enteren que ya tenemos un local físico se van a animar a venir. Quizás en otro momento no, porque pero es que es una casa y tal, cuestión. Cosas de la gente. Cosas de la gente. Es indistintamente el lugar donde nos congreguemos, porque en ese momento que nos reunimos se convierte ese lugar donde estemos en la casa de Dios, en la iglesia. Vimos su gloria.
Dios es bueno, Dios es maravilloso. Así que, como Salomón, eso lo vamos a mirar luego en otro mensaje. Vamos a consagrar y vamos a orar. Y vamos a cumplir con estas cosas. Usted tiene que prepararse para estas cosas. Usted ya tiene un compromiso delante de Dios. Siempre lo ha tenido. Pero vamos a quemar incienso. Vamos a comer de los panes de la propiciación, o el pan de la presencia, como también se le dice. Y vamos a estar quemando esa ofrenda, esos sacrificios que le debemos como una nación de sacerdotes que somos ahora. Señor, gracias. Te bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Reconocemos, Señor, que si hemos logrado algo ahorita, en este momento, en esta nueva etapa, ha sido por tu gracia y por tu inmensa misericordia que has ido delante de nosotros, Señor. Porque tú eres el que estás glorificado a pesar de todas las cosas, Señor. Señor, te damos toda la honra. Como iglesia, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos que tu presencia siempre esté con nosotros. Porque aquí hemos entendido, Señor, que debemos acercarnos a ti no solamente para pedirte, sino acercarnos para honrarte, para adorarte. Y aunque sabemos que te podemos pedir, no dejamos de lado el hecho de que estamos es para servirte, para darte nuestros sacrificios, para levantar delante de ti un incienso que te agrade, para poner nuestros panes, Señor, y comer contigo, tener esa comunión, esa intimidad, Señor. Padre, enséñase a tu pueblo, Jesús. Trae a esta casa, Señor, aquellos que necesitan pan, vino y aceite. Aquellos que vienen buscándote a ti, Señor. Aquellos que puedan oler un sacrificio también, un aroma, que puedan identificar y decir, wow, este aroma me gusta, este aroma es el que le gusta a Dios también. Porque no sabemos de qué forma y de qué manera tú vas a traer a muchos a este lugar, Señor. Pero yo te pido, Señor, que sigas trayendo este trabajo santificador, de madurez en el carácter de tus hijos, Señor, para que podamos cumplir juntos esta labor como cuerpo tuyo, como iglesia, como un pueblo santo, de una nación de sacerdotes, Señor. Porque hemos decidido construir este templo para honrar tu nombre, Señor. Y por lo tanto, hemos echado mano de diferentes materiales para hacerlo, teniendo claro estas tres cosas que tú nos has enseñado hoy, Señor. Gracias, Jesús. Te honramos y te bendecimos, Padre. Amén.